Buenas tardes, vamos a presentar en esta oportunidad el trabajo Indicador Económico Regional, estimación mensual por componentes principales. Los autores, la licenciada Mónica Calderón, profesora adjunta de Econometría 1, y el licenciado Fernando de Luret, egresado de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Cabe destacar que esta investigación se corresponde con un proyecto aprobado como incentivos a la investigación de la Facultad de Ciencias Económicas. El tema de estimar el nivel de actividad económica impacta tanto en la provisión de servicios, estimación de las demandas de estos servicios, el establecimiento de cuadros tarifarios, tanto para la energía eléctrica como para el gas natural, en las cuentas fiscales, en lo que se refiere a la inversión o al gasto, y además en lo que se recauda o lo que se coparticipa. Esto ha hecho que tenga una importancia eh, en todas las regiones. En la actualidad, la mayoría de los índices son estimados en forma anual con un retraso en su publicación, que inclusive llega a los 2 años. Las metodologías de construcción son disímiles, bastante diferentes entre sí. En el caso de las provincias argentinas, la mayoría de las actividades económicas son de periodicidad, que tienen periodicidad menor a la anual, son diferentes, variando la importancia que le da a cada una de ellas de una provincia a otra. En relación a Mendoza, aún se continúa estimando el Producto Bruto Geográfico, lo que no sucede en otras jurisdicciones, pero aún no se publica ningún indicador que tenga una frecuencia menor a la anual. El estado actual del tema es que el principal índice a nivel nacional es el estimador mensual de actividad económica, denominado EMAE, el cual tiene un rezago en su publicación de 60 días. En cuanto a indicadores mensuales sintéticos de actividad económica, encontramos en la literatura las publicaciones de Muñoz y Trombetta, el cual estima un indicador para cada una de las provincias argentinas y la República Argentina como un todo. Partiendo de la metodología de la Conference Board del año 2000. Focalizando en el índice mensual de actividad económica para Mendoza, esta investigación propone estimarlo a partir del análisis factorial por componentes principales. Ahora continúa en su presentación Fernando de Lourdes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como bien dijo la profesora, mi nombre es Fernando Luret, soy licenciado en Economía y a continuación les voy a hablar de la metodología que se usó en este trabajo para la construcción del índice, la cual es el análisis de componentes principales enmarcado dentro del análisis factorial que lo vamos a ver posteriormente. Es básicamente el análisis de componentes principales, para seguir el ejemplo gráfico que está en pantalla en este momento, es dado una cantidad de variables iniciales, por ejemplo 7 en este caso, se les corre este algoritmo y a partir de estas variables iniciales se obtiene un conjunto menor de componentes o factores, el cual cada uno de ellos va a ser una combinación lineal de todas las variables originales. Como característica importante de esto es que, por ejemplo, a diferencia de la regresión lineal, acá no tenemos una variable dependiente, sino que todas las variables están al mismo nivel. Son todas independientes. El objetivo claramente es reducir la cantidad de variables. Y bueno, hablando un poco más técnicamente de la parte geométrica, esto se logra haciendo una proyección ortogonal de los datos originales en un subespacio de menor dimensionalidad que tiene que ver con la cantidad de factores que se van a obtener. Con respecto al análisis factorial, lo que agrega con respecto al análisis de componentes principales es el concepto de interpretabilidad de los factores o de esos componentes de los que hablábamos. ¿Qué quiere decir esto? Son variables que están subyacentes, que son las que realmente nosotros queremos ver
porque son las que tienen que ver con el tema que estamos tratando, pero que no se observan a simple vista. Por ejemplo, en el caso que está en pantalla, si nosotros vamos a ver qué variables influyen en la compra de un vehículo, las que vamos a tener observable probablemente sean los repuestos, el consumo de combustible, la gama de colores, el valor de reventa, pero en realidad las variables que van a influir a la hora de comprar o no un vehículo no van a ser estas variables observables, sino variables subyacentes, como sean el confort, la relación de costo-eficiencia, la elegancia o el manejo, que cada una de esas va a ser probablemente una combinación lineal de alguna de las variables que teníamos en el conjunto inicial. Entonces, bueno, justamente es esto, darle esa interpretabilidad a esas combinaciones lineales que teníamos para que tenga un sentido los factores que extraigamos. Bueno, para resumir entonces, nosotros vamos a tener un conjunto de variables originales, a estas variables le vamos a correr el análisis factorial o el análisis de componentes principales, y sobre esos factores que obtengamos los vamos a trabajar algebraicamente y vamos a obtener un indicador único que va a ser el indicador de actividad económica. Bueno, analizando el conjunto que tenemos de variables originales, la podemos dividir por un lado en variables que tienen que ver más con los bienes, otros con los servicios y por otra parte las remuneraciones, que son en total el conjunto de variables que tratamos originalmente, son el total de las que están en pantalla. Cabe destacar que de las variables que estuvieran en valores nominales, todas han sido transformadas y quedaron todas en valores constantes. Bueno, luego de varias iteraciones en las que se fueron sacando variables, por ejemplo, porque no tenían tanta influencia en los factores, no estaban muy correlacionadas con los factores, el caso final, la iteración final que terminó quedando fue una en donde teníamos 10 variables de ese stock inicial de variables y se obtienen 3 factores. Entre los 3 factores podemos ver en pantalla que se explica aproximadamente un 67% de la probabilidad total de los datos. Si vemos los coeficientes que quedaron, analizando el cuadro de los componentes rotados, vemos que comparativamente tenemos que en los componentes rotados tenemos que alguno de los coeficientes de cada variable es muy alto en uno de los factores y muy bajo en otro. Esto es porque se aplicó justamente esta técnica de rotación de componentes que lo que hace es buscar facilitar esa interpretabilidad de la que hablábamos, haciendo esto, que una variable esté muy correlacionada con un factor y no tanto con los otros, porque pensémoslo, si todas las variables, o sea, si la cantidad de variabilidad que explican los factores fuera igual de buena, pero todos los factores dependieran de todas las variables, es muy difícil desagregar qué significa cada factor. Bueno, teniendo en cuenta este resultado de los componentes rotados, que vemos que uno de los factores quedó muy relacionado con toda la parte de servicios, porque está relacionado con la parte de hotel, de ventas en shopping, de súper. El factor 3 quedó muy correlacionado con toda la parte de la energía. Y el factor 2 quedó correlacionado con los factores restantes, que serían el cemento, la nafta y el impuesto a los sellos. Acá tenemos los 3 gráficos de los historiales de los factores. Lo que se hizo a partir de estos factores que se obtuvo fue combinarlos, como se decía, algebraicamente y así obtener el índice, se lo sumó y se obtuvo el índice de actividad económica para Mendoza. Y bueno, lo que se hizo para poder después que fuera comparable con el EMAE es convertirlo, porque pensemos que estos valores habían quedado todos en una variable estandarizada entre -1 y 1, entonces se los pasó a base 100 para que tuviera sentido la comparación con el EMAE. Bueno, una vez realizado este procedimiento para la construcción del índice, se hace una comparación gráfica entre el indicador llamado indicador mensual de actividad económica para Mendoza y el EMAE. Podemos observar que las líneas en azules correspondientes al índice de Mendoza tienen un comportamiento en cierta forma similar, pero con un adelanto en cuanto a los meses. Es decir, que cuando en Mendoza se produce un pico, a los pocos meses se produce otro en el índice para Argentina, para el EMAE. Para poder
plantear esta situación se utilizan los criterios de Firito y Colinzat del año 1994, también aplicados en el trabajo de Heredia y de Álvarez en el 2017. Estos criterios para seleccionarlos y ver si realmente hay un timing de adelantado o de coincidente o de rezagado, se analiza el coeficiente de correlación Rho. En el caso particular de Mendoza, en el índice se encuentra que el valor más alto está para un rezago de 5 meses con un valor de 0,60. Y cuando se estiman en forma de tasas de crecimiento es de 0,65. Es decir, que lo que habíamos observado en el gráfico a que Mendoza se anticipaba, se verifica nuevamente en formato de test. Eh, para corroborar esta situación, lo que se hace es correlacionar el PBG de Mendoza, es decir, el Producto Bruto Geográfico de Mendoza, con el PBI de Argentina. Las tasas, gráficamente, las tasas anuales de crecimiento de ambos siguen un comportamiento bastante similar. Y en cuanto a la estimación de los coeficientes de correlación, vemos que la mayor relación eh, para las tasas de crecimiento se produce en el momento cero, y en el momento 0 y -1 para los casos de los valores naturales del Producto Bruto Geográfico y del PBI. Es decir, que realmente los cambios o lo que se captura puede estar relacionado con dentro de un mismo periodo, de un mismo año, se capturan la diferencia en meses. Como conclusiones, al analizar los resultados obtenidos, encontramos que el método de análisis por componentes principales podría ser representativo de la actividad económica de la provincia. Así, al compararlo gráficamente con el EMAE, pareciera haber una equivalencia con algunos periodos de adelanto, lo cual indicaría a priori que las variaciones que se producen a nivel nacional se hacen evidentes antes en la región. Avanzar en un indicador de esta naturaleza es fundamental. Ya se dijo, por ejemplo, al estimar las demandas de energía, establecer cuadros tarifarios, lo que indicaría que mejorar esta estimación de un índice sería de un aporte interesante para la provincia.